Buenas, niños, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Vamos a iniciar nuestra clase de historia con la mejor disposición. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra temática de la educación en la época colonial. Recordemos que en la clase pasada habíamos hablado sobre la educación o cómo había sido la educación para los indígenas. Nosotros mencionábamos que en América la educación, eh, la política, ¿verdad? La economía era por medio o se había desarrollado por medio de las clases sociales, ¿verdad? Los criollos, los españoles, los indígenas, ¿verdad? Y los esclavos. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos mencionado cómo había sido esa educación para los indígenas y habíamos dicho de que más que una educación en donde ellos aprendieran matemáticas o todo lo que nosotros vemos ahora, ellos aprendían a qué, a leer, a entender el dialecto español, ¿verdad? Porque recordemos que los indígenas no hablaban castellano, ¿verdad? Ellos tenían que una lengua diferente. Entonces, cuando llegan los españoles a América y ellos empiezan a hacer todo este proceso de evangelización, ¿verdad? La educación de los indígenas fue un proceso de evangelización. Entonces, los párrocos y demás, ellos empiezan, ¿verdad? A enseñarles a leer y parte de escribir donde pues generalmente era escribir su nombre, pero más que todo era entender, ¿verdad? Este dialecto era con el fin de que de quitar esa doctrina que tenían los indígenas, porque los indígenas adoraban a los dioses, ¿verdad? Ellos tenían creencias diferentes. Los españoles creían en un dios. Los indígenas adoraban a muchos dioses. Pero niños, acá, ojo. ¿Qué sucede? Resulta y pasa que en Colombia había unas culturas precolombinas, es decir, que estaban antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y estas culturas se vieron afectadas tras esta llegada. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían también un desarrollo político, un desarrollo cultural. Ellos ya tenían su propia forma de que de escritura, de matemáticas y demás, lo cual se vio que estancado tras esta llegada. ¿M? ¿Por qué? Porque pues los indígenas tenían otra lengua, ¿verdad? Los españoles otra lengua. Entonces en el momento en que llegan los españoles a este territorio, ellos empiezan a impartir y sobre todo a replicar, es decir, a colocar todo lo que existía en el antiguo continente, en España, lo empiezan a dónde? Lo empiezan a replicar en este continente americano, sus escuelas, ¿verdad? Las casas, todo ese tipo de cosas, ellos empiezan a replicar la forma de educación también. Entonces acá mencionamos, niños, que la educación para los indígenas había sido una educación más religiosa, algo completamente diferente para los españoles y para los criollos. Y ya vamos a ver por qué. Resulta y pasa, niños, que cuando llegan los españoles acá, nosotros ya habíamos mencionado eso, ellos empiezan a crear diferentes ciudades, ¿verdad? Y en estas ciudades, lo primero que se colocaba, lo primero que se construían eran las iglesias, porque la iglesia era la base de todo, ¿verdad? La iglesia era la fuente de poder, como decir, como en estos momentos puede ser, digamos que el presidente, ¿verdad? Entonces, la iglesia era muy, muy importante y la iglesia en 1500 se encargaba de la educación. Pero entonces ellos tenían algo, o bueno, en ese entonces se conocían las escuelas de primeras letras, que era donde simplemente se les enseñaba a los niños a leer, se les enseñaba a escribir y se les enseñaba a rezar. Eso era lo que en esta escuela se impartía, tanto para indígenas como para españoles. Entonces, niños, tengamos acá algo muy, muy, muy presente. En 1500, estas escuelas de primeras letras fueron construidas por los jesuitas, unos personajes que eran también religiosos, pero que impartían sus creencias, pero ellos eran muy, muy rígidos, ¿sí? Era como un estilo militar. Listo, niños. Entonces, ellos eran muy, muy estrictos, pero ellos impartían, digamos, de que una educación más abierta, es decir, que se les permitía el acceso a los
indígenas también, ¿verdad? No se les hacía ningún tipo de exclusión. Entonces, ya en 1600, ya casi a comienzos de 1700, ellos son que expulsados por el rey de España. ¿M? Y entonces empieza a haber una reforma en la educación. Y es aquí cuando ya todo empieza a cambiar. ¿Por qué, niños? Porque resulta y pasa de que ya no solamente existían las escuelas de primeras letras, sino también existían las escuelas pensionarias y las escuelas más avanzadas, los colegios mayores y seminarios, que estos colegios excluían a los indígenas, ¿verdad? En un primer caso debemos enunciar de que la educación, obviamente en la educación indígena, pues no era la mejor educación, ¿verdad? Ellos tenían un propósito que era que enseñarles la religión para reemplazar sus creencias por las creencias católicas. ¿M? Entonces, pues acá nos damos cuenta, niños, de que el propósito también que tenían los españoles era de que pues ellos no tuvieran gran conocimiento, porque si no existía un gran conocimiento, si ellos no tenían no eran conscientes o no tenían la noción de que los españoles habían llegado al territorio a invadirles y a quitarles sus propiedades, no se iban a qué, a rebelar, que es lo que ya empieza a cambiar años más adelante, cuando pasa el proceso de independencia. Entonces, estas escuelas, ¿verdad? Estos colegios mayores eran solamente para los españoles, ¿sí? Para las personas que tenían dinero, porque también recordemos que los españoles pobres y demás, ellos no acudían a este tipo de escuelas. Estas escuelas, los papás tenían que pagar unas pensiones y muchas de estas escuelas también, digamos de que como tal eran como un tipo de internados. ¿M? Pero entonces habían también casos en los que habían tutores, ¿m? En que el profesor iba a la casa del estudiante y le enseñaba, o el niño iba a la casa del profesor y este le enseñaba. Pero entonces nosotros mencionábamos la clase pasada de que pues solamente se les enseñaba ¿qué? A leer y a escribir ciertas cosas a los indígenas. Vamos a ver qué les enseñaban a los españoles. Bueno, entonces mencionábamos, ¿verdad?, de que ellos estudiaban, ¿verdad?, la escritura, el cálculo y la doctrina cristiana. Digamos de que siempre respecto a la educación colonial va a existir y va a estar siempre de primeras lo que es la parte de la doctrina, porque los religiosos eran una de las personas que tenían mayor conocimiento. Ellos se dedicaban pues a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero a ellos también se les enseñaban otro tipo de materias. Entonces, estos tres eran como las bases fundamentales, pero también se les enseñaba gramática, ¿verdad? A hablar correctamente, a escribir correctamente. Listo. Prosiguiendo con nuestra temática, debemos enunciar que en estos colegios también se les enseñaba los principios de aritmética. Estos principios de aritmética hacen referencia a una parte de la matemática y al resultado, ¿cierto? Entonces ellos veían eh, estos fundamentos porque eran principales, porque pues ellos iban a ser los gobernantes, ¿verdad? Los que iban a estar eh, al tanto, ¿verdad? Del cobro de impuestos y demás. Entonces era fundamental la aritmética. Prosiguiendo con nuestro tema, también mencionamos de que ellos que veían la parte de filosofía, de creencias, de verdad. Entonces acá es más la parte científica, de dónde proviene, ¿cierto? Pero pues esta filosofía era anclada a la parte religiosa. También acá debemos enunciar algo, y es de que la mayoría de las clases y demás, eh, pues ya en los colegios mayores eran impartidas en latín. Miremos acá las letras del latín y demás. No les voy a hablar en latín porque no sé, es un poquito complejo, pero pues acá nos damos cuenta de una de las características de la educación mayor. Y de hecho, digamos, en esa época, imagínense niños que los párrocos impartían o daban sus misas y demás eran en latín, o sea que las personas no entendían, pero pues de todas formas se quedaban ahí, ¿cierto? Listo, vamos a proseguir. También era la moral civil, ¿no? Los valores, ¿no? Se suponía que los españoles eran hombres y mujeres ejemplares,
ejemplares, ¿verdad? Entonces a ellos se les enseñaba, se les impartía valores, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres eran las que se encargaban de crear a los niños, entonces debían existir unos valores. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima clase? La educación para las mujeres, porque la educación, niños, en ese momento también se dividía. Es decir, ustedes ahorita tienen compañeritas y compañeritos. En ese tiempo no se permitía la educación mixta. Los niños eran apartes de las niñas, porque a las niñas se les enseñaba otro tipo de cosas que iba anclada más con las labores de la casa. Listo, niños. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea para hoy, niños? La idea es de que ustedes van a sacar los apuntes pertinentes a la clase. Y entonces ustedes van a anotar en su lindo y hermoso cuadernito lo que fue la educación para los españoles y la educación para los criollos, ¿verdad? Entonces acá nos damos cuenta, niños, de que era muy, muy diferente la educación para los españoles que para los indígenas. A los españoles se les daba también la oportunidad cuando entraban a seminarios y demás, que era como un tipo de universidad en donde ellos aprendían diferentes cosas, ¿verdad? Algo que a los indígenas, pues, se les era negado. Entonces, la educación mayor, en donde ellos podrían aprender matemáticas, en donde ellos aprendían gramática, español, lenguaje y demás, solamente era para los españoles y no para los indígenas. Entonces era muy diferente esta educación. Acá excluían, ¿verdad? A los indígenas, a los afrodescendientes y a las mujeres y a los españoles que tampoco tenían riqueza. Entonces, esta educación era más especializada para los españoles porque ellos iban a ser los futuros gobernantes, mientras que los indígenas debían simplemente aprender a qué, a rezar. Tenía que ser una educación más religiosa. Entonces acá nos damos cuenta de estas diferencias. ¿Listo, niños? Entonces ya la próxima semana vamos a hablar de lo que era la educación para las mujeres. Acá debemos mencionar, niños, que los hombres y las mujeres estaban separados. Ellos no podían estar en la misma escuela y demás. Además de que pues ya en 1700, ya para 1800, ¿verdad? Ya empieza otra reforma educativa y demás, ¿cierto? De lo que vamos a ir hablando más adelante. Sin embargo, a las mujeres se les enseñaba a tejer, a las mujeres se les enseñaba cosas relacionadas con la casa, como la cocina, ¿verdad? En cambio, a los niños se les enseñaba más la parte de matemáticas porque pues ellos eran los encargados de ese punto. También habían escuelas, niños, en donde eran subsidiadas, que eran como un tipo de escuelas públicas, por decirlo de alguna manera, en donde pues se le aceptaba, ¿verdad?, a los españoles que no tenían riquezas. Sin embargo, como la educación principal de la época de la colonia se dividía primero en escuelas de las primeras letras, luego estaban los colegios mayores o los seminarios, ¿verdad? Hay más, digamos, existe más, pero para no hacerlo tan grande, debemos mencionar que existían estos dos bloques, ¿no? Las escuelas de las primeras letras y los colegios mayores o seminarios, que era donde iban los españoles, donde ellos aprendían, ¿verdad? Para poder ejercerlo, digamos, yo les mencionaba de que habían españoles que se encargaban, ¿verdad? De la artesanía y demás, entonces, o otros a cobrar impuestos, entonces ellos tenían unas bases. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra clase para el día de hoy. Entonces, listo, niños. ¿Cuál va a ser la actividad correspondiente a hoy? Ustedes van a sacar unos apuntitos. ¿Listo? Y entonces sacan sus apuntes, ¿verdad? Y ya la próxima semana vamos a realizar una actividad que va a ser guiada por mí. ¿Listo? Entonces ya la otra semana nos vamos a ver por medio de Zoom o de otra aplicación que vamos a ir estudiando. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Que el Señor les bendiga.